en este jueves 7 de octubre del año 2021. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero Manuel Conde. Gracias, Nayib, gracias, compañeros, gracias a los amigos oyentes por dispensarnos su atención. Extender un saludo especial a don Álvaro Albelo, a José Luis Mendoza, y deseándole una franca recuperación. Bienvenidos Rodríguez, Bienchi Rodríguez e Isabel Rodríguez. Señores, hoy 7 de octubre se celebra nada más y nada menos que el Día Internacional del Trabajo Decente. Sin entrar en mayores detalles sobre qué es o qué representa el trabajo decente, quiero referirme específicamente a uno de los temas que se ha puesto en el tapete en la mesa de discusión ante el Consejo Social y Económico, y es la reforma laboral, que es uno de los primeros 12 puntos que propuso el presidente de la República como un punto de discusión en la agenda nacional. Desde hace muchos años en la República Dominicana hay sectores que están promoviendo una reforma laboral, que yo digo que esos sectores, en vez de proponer una reforma laboral que robustezca, que fortalezca los derechos y que genere una progresividad favorable en esos derechos, creo que está promoviendo una contrarreforma. Así es, una regresión. Una regresión en el reconocimiento de derechos. Desde el advenimiento de la Revolución Industrial, se han venido celebrando reuniones en los organismos internacionales, presiones de parte de los sindicatos a medida que se fueron estructurando para que se fueran reconociendo poco a poco los derechos de los trabajadores, que en una relación asimétrica como es el contrato de trabajo, pues el empleador tiene una posición dominante, una posición de privilegio en esa relación contractual. El trabajador está en una posición de debilidad. De manera que el Estado está obligado necesariamente a intervenir en esa relación contractual. Es decir, que en la historia del derecho del trabajo, primero, el derecho del trabajo es, vamos a decir, de reciente formulación con relación a otros tipos de derecho, a otros tipos de ramas del derecho. Pues esa relación laboral, que era el servicio de prestación personal subordinado, antes estaba regulado en el Código Civil como uno cualquiera de otros de los contratos de ese Código Civil. Con el advenimiento de la Revolución Industrial, con los males que trajo esta Revolución Industrial, el trabajo infantil, el riesgo a que eran sometidas a veces las mujeres cuando estaban en condición de embarazo, la falta de protección al trabajador, las extenuantes y agotadoras jornadas de trabajo de 12, 14 y hasta 15 horas que tenían los trabajadores, bueno, pues los estados a través de las luchas sindicales comenzaron a regular este tipo de contrato, de manera que se protegiera a la parte más débil en ese contrato laboral. La República Dominicana no es ajena a ese tipo de situaciones. En la República Dominicana también comenzó a suscribir esos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Perdóname que te interrumpa, Manuel, brevemente. Sí. En ese análisis tan profundo y tan interesante en torno a este tema, que es un tema de actualidad, como ya lo había analizado Nayib Chaede, y tú has profundizado en el tema. Recordar, a propósito de las conquistas a las que tú te refieres, las que lograron principalmente las mujeres hacia la década de los 80 del siglo XIX, aquellas protestas en Chicago. Así es. Así es, así es. En República Dominicana es bueno reconocer que en el año 1944, en el mismo marco de la dictadura, en medio de la dictadura trujillista, se aprobó, miren qué contradicción, una ley que reconoce derechos a los trabajadores que hoy en día se puede entender que son revolucionarios, como son los derechos a prestaciones laborales. Esto es el auxilio de cesantía, al preaviso, derecho a vacaciones y una serie de derechos más. Esta ley, ciertamente, si bien se aprobó, en la práctica no tuvo un gran éxito. No es sino
hasta, vamos a decir, la aprobación del Código Trujillo de 1951, cuando comenzaron de manera tímida las principales empresas a aplicar estos derechos reconocidos en esa ley 637. Apuntar en el excelente análisis que hace, Conde, es lo siguiente. Y es que precisamente no fue una dádiva ni un desapoderamiento por parte de la dictadura de Trujillo. Ahí están las grandes jornadas de luchas en los centrales azucareros, encabezadas por Mauricio Báez, que luego terminó desaparecido en Cuba. O sea, si hoy nosotros estamos hablando de conquistas laborales, ese nombre se llama Mauricio Báez. Correctísimo. Y es bueno que trae esa nota social e histórica de luchas sociales, porque estos derechos son conquistas sociales que muchas veces se pierde en la vorágine del día a día, se pierde la perspectiva. Cuando ya se logra la conquista, lógico, la sociedad se pacifica, los trabajadores están tranquilos porque se les ha reconocido un derecho. Para no cansar en estas disquisiciones históricas, ya en el año 1992, también a efectos de luchas sindicales, de reclamos, incluso de los organismos internacionales que pedían a la República Dominicana la aplicación de las normas de protección a los trabajadores y que de alguna manera buscaban un equilibrio en esa relación asimétrica contractual, en el año 1992, después de una larga lucha, se aprobó en la República Dominicana la ley que actualmente consigna el Código Laboral, que es la 1692, que es una ley de avanzada y que, a pesar de todos los años que han transcurrido desde la aprobación de esa ley, mantiene unos principios que son de primera línea en lo que tiene que ver con el derecho del trabajo. Que hay que decir que en ese Código de Trabajo que tenemos todavía vigente en la República Dominicana, trabajaron 3 grandes juristas de nuestro país, claro, junto a otros más, pero 3 grandes hombres del derecho y sobre todo el derecho laboral, como el doctor Rafael Alburquerque, claro, el doctor Julio Aníbal Suárez y el doctor Lupo Hernández Rueda. Los 3, junto a otros juristas, trabajaron en la elaboración de este código, que es un código de avanzada. Y déjame decirte, Conde, para dejarte con tu comentario, 3 de las propuestas que tiene el empresariado de hoy, que son regresionistas en los derechos de los trabajadores: ampliar el periodo de prueba de 3 meses a 1 año. El otro es la eliminación de la cesantía, que es el 85-90% de las prestaciones laborales. Y está, lógicamente, lo que tiene que ver con los procesos legales en materia judicial, que es tal vez el único punto en el cual yo estoy de acuerdo que hay que establecer una serie de reformas. Coincidimos totalmente y hacia allá caminamos. Señores, después de la aprobación de ese Código Laboral, se puede decir que en la República Dominicana existe un real equilibrio en la relación entre empleador y trabajador. Hay sectores que se oponen a la protección del trabajador y que atribuyen a ese código laboral la desgracia de las empresas. Señalan que esta protección normal y natural que este código brinda a los trabajadores en esa relación asimétrica es negativa para el crecimiento y para el desarrollo de la empresa. Y precisamente por eso esos sectores, en esta propuesta que se está presentando ante ese diálogo que se ha impulsado en la República Dominicana, pretenden, entre otras cosas, la eliminación de lo que se llaman prestaciones laborales, especialmente la cesantía. Y aquí quisiéramos hacer una explicación antes de concluir nuestro comentario. En la relación laboral, el trabajador que tiene un contrato por tiempo indeterminado tiene un periodo de prueba de 3 meses. En ese periodo de prueba, el empleador puede prescindir de ese trabajador sin pagar absolutamente ningún tipo de compensación. Ahora bien, cuando trasciende de ese límite de los 3 meses, el Código Laboral establece una protección justa, que es una especie de compensación. ¿Cuál es esa compensación? Bueno, esa compensación nace cuando ese empleador, cuando pasan esos 3 meses, ejerce lo que se llama el desahucio, que es distinto al despido.
¿Qué es el desahucio? Bueno, que ese empleador, sin dar ningún tipo de causa ni explicación, bueno, decide prescindir de ese trabajador. Y por vía de consecuencia, el código lo que establece es una especie de indemnización que se llama auxilio de cesantía. ¿Qué es esto? Bueno, si tú decidiste contratarme, yo perdí de alguna manera la oportunidad de trabajar en otro lugar y desarrollarme en otro espacio, tú tienes la obligación legal de compensarme. Esa compensación puede ir en el rango de los 7 días, 6 meses de salario, de 13 días de salario, 21 días de salario o 23 días de salario en razón de la antigüedad de ese contrato de trabajo. Por igual, nace un derecho de preaviso, que no es más que este derecho que tiene ese trabajador que trasciende los 3 meses de trabajo, de que ese empleador le notifique con un tiempo de anticipación determinada, que también va en función de la duración de ese contrato de trabajo. ¿Es esto injusto? ¿Es injusto que al trabajador se le notifique con un tiempo determinado de anticipación la terminación de ese contrato sin darle ninguna causa, sin él haber cometido ninguna falta? ¿Es injusto que a ese trabajador se le compense por haberle despojado de su medio de vida sin darle ningún tipo de explicación? Bueno, pues ahí llamamos la atención a los sindicatos, a la clase trabajadora, porque se está promoviendo en la República Dominicana, en esa reforma laboral, tal y como decía Nayib, la eliminación del auxilio de cesantía, que es una gran garantía para el trabajador. Si aún existiendo ese auxilio de cesantía, esa protección al trabajador, se cometen abusos al trabajador. Que la van a tener que meter ahora en la reforma que están planteando, o los empresarios no se van a hacer partícipes de eso. Ustedes lo verán, ese va a ser el gran problema ahí. Bueno, incluir a la República Dominicana, como decían allí, una reforma fiscal y a la vez querer eliminarle a los trabajadores un derecho tan esencial como es el auxilio de cesantía, es una bomba de tiempo. Llévatelo, Cundo. 8-6 minutos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y para concluir su comentario, Manuel Conde. Gracias, Nayib. Solamente redondeando algunos conceptos sobre esta indignante propuesta que se ha puesto sobre el tapete con la intención de eliminar para mí 2 derechos fundamentales de los trabajadores, que es ese preaviso y el auxilio de cesantía. Explicar aquí, para que se entienda que a veces se pretende con espejismos y con tergiversaciones y argumentaciones, vamos a decir, falsas al pueblo y a los políticos. No siempre nace ese derecho a prestaciones laborales. Y vamos aquí a hacer una distinción. Hay 2 conceptos que los laboralistas suelen utilizar, que son los derechos adquiridos y las prestaciones laborales. Los derechos adquiridos es algo que es intocable porque es un derecho que nace a consecuencia del ejercicio de esa prestación subordinada, que ahí está el salario ordinario, su salario, lo que usted recibe por eso, el salario de Navidad, lo que es el salario correspondiente a las vacaciones, la participación en los beneficios de la empresa, o las vacaciones, mejor dicho, como derecho, y la participación en los beneficios de la empresa. Por el otro, que es donde quiere un sector de la sociedad, especialmente el sector empresarial, quieren eliminar derechos ya consolidados del trabajador, que son las llamadas prestaciones laborales. Ahí está el concepto del auxilio de cesantía y lo que es el preaviso. El preaviso no es más que el plazo que debe dar el empleador al trabajador o cualquiera de las partes en la relación contractual, de aviso previo cuando ha decidido terminar la relación de trabajo de manera voluntaria. Reitero, ese preaviso no es más que esa notificación con unos días que establece el código, que van desde los 7 a los 28 días, dependiendo del tiempo que tenga esa relación contractual, que debe dar la parte que ejerce el desahucio a la otra. Eso es un tiempo natural que esa otra parte le debe dar para que pueda gestionar su trabajo, que se pueda organizar. Bueno, al fin de cuentas, que se prepare para salir de ese empleo. El otro concepto es el llamado auxilio de cesantía, que no es más que una especie de compensación que se le da a ese trabajador por el tiempo que tiene en la empresa, solamente... Que es la mayor parte de las prestaciones laborales. Es correcto. Que solamente nace ese derecho
luego de los 3 meses del contrato de trabajo, porque esos 3 primeros meses son un periodo de prueba, pero que solo nace, reitero aquí, cuando se ejerce el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Reitero aquí, el desahucio es un término jurídico que tiene que ver con la terminación voluntaria del contrato de trabajo sin alegar ningún tipo de causa y que puede ejercerlo tanto el empleador como el trabajador. Bueno, si usted decide, y es la lógica del Código de Trabajo, terminar ese contrato de trabajo sin alegar causa, usted debe mínimamente una compensación a aquel que ha resultado afectado por la terminación de ese contrato de trabajo. Ahora yo bien, personalmente, escúchame, Manuel, sí. que he escuchado con tanta atención y he aprendido mucho de lo que es estas evoluciones fiscales, tanto de lo que has dicho tú como lo que has dicho Nayib. A mí no me parece, yo no creo que el empresariado dominicano en sentido general esté dispuesto a tomar medidas retrógradas, medidas anacrónicas, medidas superadas por el tiempo y las realidades. No me parece. Yo creo que las reformas que se van a hacer tendrán, vamos a decir, una condición aceptable, no una condición de imposiciones impuestarias y fiscales que perjudiquen todavía más a la clase media y a la clase que está por debajo de la clase media. Yo creo que son muchos los grandes empresarios que han evolucionado, pero además otros que no hayan evolucionado están conscientes de que vivimos una realidad que no puede apretarse, no puede apretarse el cinturón, de manera que fíjate en el CONE, donde está mi pariente Pedrito, un hombre de una mentalidad técnica, científica, diferente, formado en Estados Unidos, Europa, un hombre progresista, que no es verdad que va a apoyar medidas tendentes a seguir sacrificando a sectores de la sociedad dominicana. Y finalmente, y me excusan la larga interrupción, finalmente también hay empresarios pragmáticos con los pies sobre la tierra que saben que si seguimos apretando, ¿verdad?, podría llegar el momento en que a sectores, ¿verdad?, se les ocurra hacer una huelga. Y las huelgas no solo estancan la economía, sino también que son muy peligrosas. Tremenda intervención la suya. Ciertamente hay que reconocer que hay sectores dentro del empresariado importantes y significativos que no comparten esta involución que se está proponiendo en el marco del derecho laboral. Y aquí continuar la explicación para hacer la distinción, que no siempre nace ese derecho al pago de prestaciones laborales, ni de ese auxilio de cesantía, porque muchos quieren tergiversar y decir, no, pero yo no puedo votar al trabajador, como dicen vulgarmente, aunque me cometa una falta. No, eso es falso. Existe lo que se llama el despido, ese despido justificado, que el Código Laboral establece cuáles son las causas que dan lugar a ese despido justificado. Cuando ese trabajador ha cometido una de las faltas que establece el Código y se agota el procedimiento que establece el Código Laboral para despedir, que es otro término, al trabajador, que aquí es una desvinculación con intención y con justificación. Bueno, pues en estos casos el empleador no tiene que pagar prestaciones laborales. De manera, señores, que a veces se pretende tergiversar, doblar la verdad y llevar al punto de entender que esas prestaciones laborales son algo negativo para la sociedad. Y esto es algo totalmente falso. Ya finalmente, para concluir, llamamos la atención a los sectores sensatos del empresariado, y tal como decía don Álvaro, esas conquistas sociales tuvieron un proceso histórico que no debemos repetir y que se puede repetir si se da un paso atrás, que además somos signatarios de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que limita
en gran medida la reducción de esos derechos y de esas conquistas sociales. Por igual, la Constitución Dominicana establece un principio de progresividad de derechos. Es decir, que cuando se llega a un punto de derechos reconocidos a cualquier sector o estamento de la sociedad, no se puede involucionar, no se puede retroceder. Ya se ha logrado este estadio de protección al trabajador y no se puede dar un paso atrás. Presidente Abinader, tenga mucho cuidado con tocar esta tecla, porque tal y como advertía don Álvaro, esto, en vez de ser un beneficio para el empleador, se puede convertir en un boomerang y un cardo de cultivo a la paz social. Llévatelo, Cundo.